Habíamos quedado, yo creo, estábamos en esta parte del portaetiquetas, el portadocumentos. Vale, yo creo que era la parte donde habíamos quedado. Bueno, estábamos dentro de los elementos auxiliares que tengo en el cuadro. El tema del portadocumentos es bastante útil por tema de esquemas. En muchos cuadros, pues para el tema de mantenimiento, el esquema funcional, que es el que nosotros manejamos, se suele dejar en el cuadro. ¿Vale? Se suele dejar para poder consultarlo si hay que hacer una operación de mantenimiento, reparar una avería, cualquier cosa de esas. A veces se utiliza también para dejar las órdenes de trabajo cuando se está descargando un cuadro. Cuando se está descargando un cuadro, esto funciona, depende de la empresa, ¿no? Y de cómo lo hagan. Pero normalmente hay un documento que es la orden de trabajo que va a llevar la persona que va a descargar el cuadro, es decir, que lo va a desconectar de la alimentación y lo va a precintar. Entonces esa orden de trabajo la deja ahí en el portadocumentos del cuadro mientras el cuadro está desconectado de la alimentación. Lo va a marcar, lo va a etiquetar el cuadro también para que quede claro que están trabajando y nadie suba las protecciones. Intentarán clavar, si es posible, con un candado o algún dispositivo que impida que incluso accidentalmente se pueda poner en tensión el cuadro. Vale, y luego en la tapa habíamos dicho portaetiquetas, pues para toda la rotulación. Muchas veces se hace la rotulación a medida para el cuadro, con etiquetas sobre plástico normalmente se hace, grabado y adhesivas. Hoy en día con todos los sistemas que hay de impresoras de estas portátiles, pues con un Dimo, con cualquiera de estas también a veces. Hoy en día se utiliza bastante eso, así en la realidad. Bueno, hasta aquí de lo que habíamos visto del tema, ¿tenéis dudas? ¿Tenéis cosas que quedasen poco claras o queréis repetir o queréis preguntar? Me vais diciendo que la explicación que hacemos, la idea es ayudaros luego a que cuando lo leáis vosotros ya tengáis más o menos claro lo que queremos estudiar y que tengáis una idea inicial de todos los conceptos que decimos ahí. En el portaetiqueta solo debes ponerlo en plano del esquema. Eso va en el portadocumentos. Portaetiquetas suelen ser para, o bien en la tapa del cuadro para poner los nombres de los pulsadores o de las luces, para dar una referencia con un nombre. Por ejemplo, tienes un cuadro de bombeo, pues pondrías en los pulsadores bomba 1, bomba 2, bomba 3. Y luego los cables también. En mangueras, entradas de cables, sobre todo en la parte de entrada de cables del cuadro, también se utilizan esos portaetiquetas. El portadocumentos es esta cajita que tenéis aquí en la figura, que es de chapa. Está por la puerta, por la parte de dentro, o en un lateral del cuadro, si hay sitio, bueno, en la zona del cuadro donde se pueda poner. Y ahí van los planos doblados del cuadro, sí, de los esquemas del cuadro. Bueno, vamos con la compartimentación. Esto algo comentamos el otro día. Vale. La compartimentación hace referencia a cómo se separan el material que tengo dentro del cuadro por unidades funcionales. ¿Vale? Se puede separar completamente o puede estar todo junto. Dentro de esos dos extremos tenemos en total 4 niveles, ¿no? 2 niveles en el medio. ¿Para qué se separan? Las razones las tenéis aquí. Para evitar contactos indirectos con las partes adyacentes en tareas de mantenimiento, sobre todo lo que os comentaba el otro día del embarrado. El embarrado es un problema para entrar en un cuadro. Es un problema porque es un potencial sitio de contacto directo de un operario cuando esté trabajando. Por eso separar el embarrado como mínimo es algo bastante recomendable, aunque sea solamente el embarrado, ¿vale? A ver si os lo puedo subrayar aquí, porque hoy el cacharro no quiere funcionar bien. Dice que no quiere funcionar bien y no lo veo. Aquí, contra contactos indirectos con las partes adyacentes en tareas de mantenimiento y reparación. Vamos a proteger al operario que está accediendo al cuadro a hacer una labor de mantenimiento. Vamos a reducir también o evitar el riesgo de creación de corrientes de defecto.
¿vale? Partes peladas de un cable que están en contacto con chapa o con elementos conductores del cuadro que pueden originar un defecto de aislamiento. Al separar, voy a garantizar o voy a evitar con una mayor fiabilidad esas corrientes de defecto. Y voy a evitar también la entrada de cuerpos extraños de unas unidades en otras. Esto, si el cuadro está bien hecho, no debería de ser un problema, pero bueno, no siempre están bien hechos. Cables que quedan sueltos, que no están agarrados y que pasan de una zona a otra zona y no deberían, ¿vale? Bueno, eso lo evitamos también. Existen en total 4 formas, que son las que tenéis ahí. La 1 y la 4 son los dos extremos, ¿no? La 1 no existe compartimentación y la 4 es que está separado todo, incluso las bornas de entrada y salida. Luego tendría la forma 2. La unidad funcional del embarrado está separada de las demás. Esto es como mínimo la que se suele hacer, la forma 2, ¿vale? Esta como mínimo es la que se suele hacer. La forma 3, la unidad funcional del embarrado y todas las demás unidades que intervienen en el cuadro están separadas entre sí. Normalmente, fuerza por un lado y mando por otro. Recordar que fuerza era por donde llevo las corrientes grandes que van a los receptores importantes, motores y demás. Y luego la unidad de mando es donde tengo la electrónica de mando o la lógica cableada de mando que me dirige o me da las órdenes para mandar esa parte de fuerza, ¿no?, de la instalación. Bueno, pues las tengo separadas. Y la compartimentación más alta es cuando incluso separo las unidades funcionales de las bornas de entrada y de salida entre sí. ¿Vale? De tal manera que por donde tengo las acometidas va a estar separado de donde tengo la paramenta. Vale, esto tenerlo presente. Si a alguno le toca hacer cuadros, pues verá sobre todo de la forma 3 y de la forma 4, cuando es un cuadro un poco grande. Va también con el tamaño, ¿eh? En un cuadro, por ejemplo, pequeño en un cofre, de los que tenemos ahí en el taller, la forma 1 pues es muy habitual. Lo único que hago es separar en los carriles, ¿no? Intento no mezclar fuerza con mando. Por ejemplo, lo normal es poner la fuerza en la parte de arriba y el mando en la parte de abajo del cuadro. ¿Por qué? Porque la fuerza se calienta más, disipa más calor al llevar más intensidad. Entonces lo que intento evitar es que el calor que produce la parte de fuerza me afecte a la parte de mando. Por eso lo pongo encima. Como el aire caliente tiende a subir, si yo pongo debajo lo que calienta más, me va a calentar lo que tiene arriba. En cambio, si lo que pongo abajo es lo que calienta menos, pues no va a haber problema, ¿no? Entonces es lo que se suele hacer, poner en la parte de abajo parte de autómatas, electrónica, circuito de mando, y en la parte de arriba los contactores, circuito de fuerza, toda esa parte de ahí. Pero estaríamos en forma 1, ¿eh? No existe compartimentación. Y luego cuando veis un cuadro de esos de tipo modular, donde tengo varios cuadros que me forman un cuadro más grande, ahí sí que es normal tener una compartimentación de la forma 4, separar incluso las bornas de entrada y salida. De hecho, puedo tener una unidad funcional, un cuadro entero, en toda su vertical, que sean bornas de entrada y salida, ¿vale? O dentro de la misma parte, dividido en 2 unidades funcionales, las bornas por un lado y los autómatas, por ejemplo, de mando por otro, o las bornas de fuerza por un lado y la parte de fuerza por otro. Bueno, más cositas que nos pone aquí el tema al final. Entrada de cables. ¿Cómo se hace la entrada de cables al cuadro? Depende de la canalización. Es decir, va a depender de si estoy acometiendo el cuadro por arriba, si estoy acometiendo a través de un suelo por el que llegan los cables, bien por tubos, bien por un suelo en el que se puede cablear. Las entradas se suelen hacer, os pone aquí, por tubos, suele ser lo más habitual. En vez de entrar el cable directamente, el cable viene en un tubo. Incluso aunque venga, por ejemplo, de una bandeja, pues muchas veces se baja un tubo desde la bandeja para que el cable entre a través de un tubo. Se ha de poner especial atención, esto es importante, a mantener el grado de protección IP, que lo vamos a ver hoy, que es eso de la protección IP. Hace referencia a la entrada de cuerpos sólidos y de humedad, ¿vale? De agua en el cuadro. Entonces, para mantener el cuadro con la mayor estanqueidad posible, hay que poner especial atención a cómo se instalan los componentes que van a permitir la entrada de los cables al cuadro. Vale, todo el material eléctrico vamos a ver que tiene un determinado IP, pero mantener su IP implica que el instalador tiene que instalar los materiales de manera correcta. Da igual que yo compre material de un IP65, que es el que utilizo ya para condiciones incluso de salpicaduras y demás,
para condiciones de intemperie, si lo instalo mal, si no le pongo las juntas de goma que hay que ponerle, ¿vale? Entonces es importante tanto el material como la instalación. Bueno, las uniones de tubos. Esto es tanto válido para el tubo como para la entrada de cables directamente. Se hace a través de un material que se llama prensa estopa. Prensa estopa son estos dos elementos que tenéis aquí. Los tenéis metálicos y los tenéis de material plástico. Son dos elementos que se roscan entre sí. Uno va a quedar por dentro del cuadro y otro va desde la parte de fuera del cuadro. Dentro lo que tienen es una junta de goma que en cuanto atornillo la pieza exterior tiene forma ligeramente cónica y lo que va a hacer es atrapar o apretar el tubo o los cables que tengan dentro, dándole estanqueidad. ¿Vale? En cuanto más aprieto la rosca de fuera, más la goma se va a ajustar al elemento que tiene dentro, dándole estanqueidad necesaria. Lo que hacemos en un cuadro normalmente, pues es, los cuadros suelen venir con los que son metálicos, con una placa que se puede quitar en el fondo o en la parte de arriba. Esa placa se mecaniza aparte con los agujeros del diámetro que lleven los presastopas y luego ya se ponen los presastopas y cuando meto el cable pues acabo de atornillarlo, ¿no? De cerrar los presastopas. Bueno, tengo también juntas de goma cuando llego desde canaleta y bandejas. Aquí tenéis diferentes opciones de acometer un cuadro. En este caso directamente con una canalización, ¿vale? Con canaleta que llama aquí, donde tendría una pieza de unión de goma para dar estanqueidad, nuevamente. Puedo entrar con cables directamente desde la canalización. Lo normal es tener prensastopas o piezas de goma para dar también estanqueidad, para evitar la entrada de polvo y de humedad en el cuadro. Y luego tenéis un dibujo aquí con un ejemplo de acometida tanto por la parte superior como por la parte inferior. Un montón de cables por el mismo orificio o los cables de uno en uno. Este tipo de acometidas las vais a ver mucho. La de abajo está subterránea a través de, digamos, piezas de goma. En media tensión, en las celdas de los centros de transformación, utilizan mucho ese tipo de... Traen una pieza de goma ya taladrada para los diámetros del cable y el cable, digamos, que entra dentro del agujero de goma a presión para que no entre luego humedad ni nada. O sea, hay que hacer cierta presión para meter el cable en el taco de goma. Eso lo hacen porque es fácil de hacer porque el cable siempre tiene el mismo diámetro. Los cables que se utilizan en el centro de transformación urbanos suelen ser de 150 milímetros cuadrados de aluminio y ese cable, la cubierta exterior, ya se sabe el diámetro que tiene, siempre es el mismo. Entonces, bueno, es muy fácil fabricar esas juntas de goma para un único diámetro. En cables industriales, pues la cosa se complica porque tengo cables de diferentes secciones. Puedo tener secciones muy variadas. Lo que más vais a ver con diferencia es el método este de los prensastopas. Esto se utiliza muchísimo, tanto en cuadros de plástico en locales comerciales en vivienda, como en los cuadros de industriales, a lo mejor de una aplicación industrial. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis en el libro pues figuras que os dan una idea de cómo será. Bueno, otro tema muy interesante. Esto es interesante además recordarlo porque es bastante práctico a la hora de estar tanto en una instalación, por ejemplo, en una obra de una instalación eléctrica convencional o estar en un ambiente industrial. El tema de las tomas de corriente, recordar el código de colores y para qué son, es bastante interesante. Ahí tenéis un cuadro, una foto no se ve muy bien, en vuestro libro lo veréis mejor, con tomas de corriente industriales, como las que utilizamos o las que utilizaremos nosotros para conectar a nuestras mesas en trifásica. ¿Vale? Veis que, bueno, es una toma grande, ¿no? Porque son tomas, pueden llegar a ser trifásicas, con 3 fases y neutro, más la tierra, es decir, con 5 conexiones eléctricas en la misma toma, con lo cual es una toma de un diámetro importante. Tienen un código de colores que está marcado por la norma esta que os pone aquí, la IEC 60309. ¿Vale? El código de colores que tienen las tomas depende de la tensión a la cual vamos a funcionar. Las que tenemos en el taller, vais a ver que tenemos, las que utilizamos en trifásica, son de color rojo, ¿vale? Porque son para utilizar entre 380 y 480 voltios. Luego vais a ver por el colegio, a lo mejor en algún otro aula, vais a ver las de color azul, 200 a 250 voltios son las que utilizaríamos en monofásica. En un cuadro de obra
Las dos que os vais a encontrar por regla general son esas dos, ¿vale? Son esas dos. Luego en ambiente industrial hay veces que como trabajamos con tensiones de 24 voltios, pues podemos encontrar también estas, ¿vale? Las de 20 a 25 voltios. Pero sobre todo, las dos que más vais a ver son la de color rojo y la de color azul. Luego tengo por el medio de 40 a 50 voltios color blanco, 100 a 130 amarillo, 500 a 690 negro. Y para frecuencias diferentes de la frecuencia industrial, los 50 Hz, por encima de 60 y entre 500, las tendría de color verde. Eso serían para señales o, bueno, casos ya muy específicos. Pensar que en un ambiente industrial las tensiones que yo puedo tener pueden ser diferentes de las normales, de las normalizadas. Lo normal es que os encontréis en instalaciones que no sean industriales siempre estos dos tipos. En un cuadro de obra, de hecho, vais a ver tomas de color azul y color rojo, nada más. Pero en un ambiente industrial, tener una instalación a 660 voltios no es raro. Podéis encontrar tomas de color negro. Y ya os digo, tener alguna toma para corriente continua a 24 voltios tampoco es tan extraño. ¿Vale? Se pueden hacer ese tipo de instalaciones. El reglamento de baja tensión os dice que cuando voy a tener una instalación con una tensión diferente tengo que justificarlo en el proyecto de manera adecuada. Bueno, industrialmente con motores sobre todo grandes interesa que el motor tenga una mayor tensión para que la corriente que consuma sea más pequeña y reducir secciones de cable y demás. Entonces se puede justificar perfectamente. De hecho, bueno, hay motores industriales que funcionan a 660. No voy a decir que hay muchos, pero bueno, se ven. Vale. Recordar sobre todo estas dos, la de color azul para 200 a 250 voltios y la de color rojo entre 380 y 400. Luego la composición, ya depende de los polos que tenga. Por ejemplo, para monofásica tengo la de la izquierda que es 2 polos más tierra. Tendría fase neutro y la tierra. ¿Vale? La tierra es la que os marca ahí en color oscuro, como el círculo relleno, ¿no? Eso sería la tierra, que normalmente está del lado de esa muesca que tiene para poder encajar en la toma. La toma es irregular, tiene una protuberancia y una muesca para que entre solo en una posición y no puede haber manera de girar o de rotar las fases. Luego tendría la de 3 polos más tierra. Esta la podéis ver en trifásica para alimentación de motores. Los motores no llevan neutro. Los motores trifásicos de inducción no llevan neutro. Entonces es muy típico tener una toma de ese tipo. Puede ser azul si el motor es de 230 voltios o puede ser roja si el motor es de 400 o incluso podría ser de color negro si es un motor de 660 voltios. ¿Vale? Pero la disposición de las fases es esa de ahí. 3 fases, en este caso los 3 conductores activos serían fases y el que está pintado en color negro sería la tierra. Y luego tenéis una manguera de 5, la toma de 5, que es como las que tenemos nosotros en el taller, que son 3 fases, neutro y tierra. 3 fases, neutro y tierra. ¿Por qué tenemos tomas con neutros y los motores no llevan neutro? Bueno, porque en el circuito de mando sí que podemos conectarlo en un momento dado al neutro. ¿Vale? Entonces yo con esa toma lo que hago es conectar mi cuadro y dentro del cuadro ya sacaré una fase más el neutro para el mando, las 3 fases para la fuerza para el motor. ¿Vale? El orden en el que se conecta no os lo marca ahí, pero es un orden dado. En la propia toma os aparece marcado dónde tengo que poner línea 1, dónde tengo que poner línea 2, línea 3 y el neutro, ¿vale? Y la tierra. Ya en la propia toma os lo pone dónde tenéis que conectar cada uno. No hay nada que pensar, ni necesitáis un esquema, porque la propia toma ya lo tiene grabado para que no haya equivocación. ¿Vale? Vale, me parece muy bien. Bueno, recordar entonces, azul para monofásica 230, rojo la utilizaremos sobre todo en trifásica 400 y luego la composición, sobre todo la que nosotros vamos a utilizar en el taller, va a ser esta de aquí, ¿vale? La del lateral. Cuando trabajemos con motores y con trifásica utilizaremos esa toma para conectar. Ahí tenéis cómo son, tanto la parte macho de la toma como la parte hembra, ¿vale? Normalmente son estancas, tienen una tapa, tienen una junta de goma. Aquí la parte que se empotra
donde voy a meter el enchufe, lleva aquí debajo de esta tapa una junta de goma para dar estanqueidad. ¿Vale? Los cuadros de obra, como muchas veces están a la intemperie, pues necesito esa estanqueidad. Y en una instalación industrial nunca está de más la estanqueidad. La suciedad y la humedad en los cuadros es siempre un problema, ¿eh? Y en cualquier material eléctrico, por eso esas tomas son de ese tipo estanco. Luego aquí detrás llevan una junta de goma también, en la parte donde entra el cable, que hay que cablear correctamente, pues para que la cubierta del cable sobrepase esa junta. Luego lleva dentro una mordaza donde tengo que agarrar la cubierta del cable para que no se suelte. Bueno, seguro que de aquí a final de curso os toca hacer alguna de estas tomas, porque muchas veces se sueltan y entonces lo que hacemos es desarmarla y cablearla bien, ¿vale? Para que de paso pues la veis y es una buena práctica. Venga, más cosas sobre cuadros, ya lo último que vamos a ver casi. Consideraciones técnicas de montaje e instalación para evitar las perturbaciones electromagnéticas. El reglamento de baja tensión os indica las maneras en las que yo tengo que hacer lo que se llama la equipotencialidad, las conexiones equipotenciales en una instalación. Es parte de las medidas de protección que tenemos contra contactos directos e indirectos. Aparece en el reglamento de baja tensión, lo estudiaréis, sobre todo en el módulo de donde veis las viviendas, ¿vale? Porque ahí vais a hacer un estudio del reglamento en detalle. Bueno, cuando yo tengo un cuadro eléctrico, lo que nos comenta aquí el libro es que tengo que unir todas las masas metálicas, normal es unir todas las masas metálicas entre sí, ¿vale? Y todo ello era una masa de referencia. Eso va a ser independientemente de cómo tenga el tema de la tierra del cuadro, ¿vale? Eso sería lo que llamamos una conexión equipotencial. Luego otra cosa aparte es que cuando yo tenga un esquema de protección en el que las masas metálicas van conectadas a tierra, como es el esquema habitual que tenemos en las viviendas, vosotros en casa, todos los receptores de la instalación eléctrica deberían de estar conectados a tierra a través de la toma de enchufe. Por eso en la instalación de la vivienda se distribuye un cable, un tercer cable en todos los circuitos, que es el cable de tierra. Ese cable de tierra, a través del cable de conexión de un electrodoméstico, por ejemplo, me va a conectar la carcasa de ese electrodoméstico a tierra. Es decir, la lavadora, que normalmente las lavadoras muchas veces tienen carcasas metálicas, esa carcasa metálica está conectada a tierra. Eso es una medida de protección para que si hay algún tipo de derivación, un cable que se pela y hace contacto con una chapa, el diferencial que tengo en el cuadro me dispare. Y al disparar el diferencial lo que va a hacer es proteger, ¿no? Me está protegiendo de un posible contacto de una persona con esa chapa metálica. ¿Qué pasa si yo no tengo diferencial? ¿Qué pasa si no tengo diferencial? Bueno, me está conectando a tierra y me está de alguna manera protegiendo porque me va a reducir la tensión de contacto. En todo caso, me va a producir un calentamiento allí y demás, pero me va a reducir la tensión de contacto. ¿Qué pasa si no tengo tierra, pero sí tengo diferencial? Bueno, que me va a producir el disparo del diferencial cuando la persona toque. La persona se va a llevar un pequeño calambrazo, por así decirlo, pero el diferencial va a disparar y le va a proteger. Como el disparo del diferencial es suficientemente rápido, bueno, de alguna manera la persona estaría protegida, lo que pasa es que, bueno, el calambrazo y el susto no se lo va a quitar nadie. Por eso se pone la instalación de tierra, para que sea la tierra la que provoque ya el disparo antes de que nadie haga contacto con la chapa. En la industria el tema de la conexión equipotencial tiene una finalidad similar. Aquí lo que se trata es que todas las chapas estén a la misma tensión. Si yo tengo una derivación en cualquier componente eléctrico de una instalación, si uno todas las chapas metálicas entre sí, todas van a estar a la misma tensión. Con lo cual, si un operario toca dos chapas de dos materiales diferentes a la vez, no va a estar sometido a ninguna diferencia de potencial. ¿Vale? Es hacer que si yo tengo una tensión de contacto en una máquina, tener la misma tensión de contacto en todas, para evitar diferencias de potencial entre diferentes partes del cuerpo de una persona. Si yo, por ejemplo, estoy aislado de tierra y agarro en una mano un conductor de fase y en la otra mano agarro otro conductor de fase de la misma fase de la instalación, no me va a pasar absolutamente nada. No me va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial que yo tengo entre las manos, entre los cables que estoy agarrando, es cero. Si tengo una diferencia de potencial cero, la tensión a la que estoy sometido es cero. No me pasa absolutamente nada.
Si yo agarro una fase y agarro el neutro, entonces sí que tengo un problema porque estaría a 230 voltios, la tensión que tengo entre fase y neutro. Esto trata de hacer un poco eso de, si yo tengo un defecto en una máquina, que todas las máquinas tengan la misma tensión de defecto en la chapa. Así, aunque yo toque dos máquinas a la vez, una canaleta y una máquina, o dos cuadros, o la máquina y el cuadro, pues que no me pase absolutamente nada. Vale, esa es un poco la idea de las conexiones de equipotencial. Luego con la tierra, cuando tengo un cuadro que sí que está unido a tierra, pues ese conductor de tierra me va a ir uniendo la tapa con el fondo del cuadro, con la borna de tierra de entrada. Tengo que unirlo todo entre sí con un buen contacto eléctrico. Bueno, eso es lo que os cuenta por ahí. Y nada, acabamos con los índices de protección, que es bastante importante. Bueno, ahí tendréis un cuadro pequeño, cómo se podría hacer antes de pasar a eso. ¿Vale? En este caso con cierta compartimentación, tendría separado lo que es la parte de fuerza o de potencia a la izquierda, la parte de control a la derecha. Es un ejemplo de un cuadro con sus bornas, en este caso no están separadas, estaría en una compartimentación de forma 3, ¿no? Estaría en el tercer nivel. Ahí me ponen unos variadores, ¿qué es esto de aquí? Estos serían unos variadores de frecuencia. Estos componentes que tenéis, no, eso no. Esto de aquí son variadores de frecuencia, esto que estoy marcando en verde, ¿vale? Lo de arriba son protecciones, luego tengo por aquí, esto sería un autómata programable, lo que os estoy marcando ahora en amarillo. Esto es otro pequeño autómata, como el que vamos a programar nosotros, un logo. ¿Vale? Si yo todo esto lo montase dentro del mismo cuadro, esta unidad de control iría debajo de la unidad de potencia por el tema del calor. ¿Vale? Un cuadro grande, pues incluso ya separado, ¿no? Con una canalización para pasar de uno a otro. Bueno, aquí realmente nos han dibujado casi el mismo. Tampoco tiene mayor misterio. Bueno, y acabamos con los IPs. Bueno, hay un par de normas ahí que os van a regular lo que se llaman los índices de protección. ¿Vale? Las normas son la IEC 60529 y esta otra de aquí, ¿no? Os establecen los índices o grados de protección para las envolventes eléctricas, ¿vale? Grados de protección para las envolventes eléctricas en las siguientes influencias externas: presencia de cuerpos sólidos, presencia de agua y choques mecánicos, ¿vale? El IP, el que vamos a llamar IP, son las dos primeras, entrada de cuerpos sólidos y presencia de agua, y los choques mecánicos es un segundo índice que se llama el IK, ¿vale? IP, cuerpos sólidos, presencia de agua, IK, choques mecánicos. ¿Dónde está el problema? Del agua y de los cuerpos sólidos. Por cuerpos sólidos podemos entender hasta el polvo, ¿eh? Cualquier cosa que sea sólida. En los cuerpos sólidos, en un primer lugar, cuando el índice de protección es nulo, tengo el problema de los contactos directos con la mano de un operario. Si os fijáis en vuestro tablero cuando estemos haciendo prácticas, vais a ver que los tornillos en el material siempre están metidos hacia adentro. Eso es para darle un cierto grado de protección, de tal manera que si yo pongo la mano encima del cuadro, poso la mano en un contactor, probablemente no haga contacto eléctrico con nada. Estoy protegido contra un contacto directo. ¿Vale? Por eso los tornillos están hundidos hacia adentro, no están hacia afuera. Y además el hueco que tienen, el dedo de una persona adulta no va a entrar. Por el dedo de un niño muy pequeño sí que puede entrar en ese hueco, pero en una persona adulta no va a entrar. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, si yo le echo polvo por encima del cuadro, o cualquier granel sólido, no tiene ningún tipo de protección contra, se va a depositar el polvo en los tornillos, ¿no? Sin problema. La presencia de agua. Sabéis que el agua en contacto con la electricidad siempre es muy peligrosa. El agua es un material que es aislante, ¿vale? Y alguien dirá, vale, si es aislante, entonces ¿cuál es el problema? Bueno, el agua es aislante, pero según lo que yo le voy echando al agua puede dejar de ser aislante, ¿vale? El agua normalmente del grifo es bastante aislante. El agua destilada es muy aislante. Y el agua del mar, por ejemplo, que lleva sales en disolución, es conductora. No es aislante, sino todo lo contrario. Depende de lo que el agua lleve disuelto. ¿Vale? El problema realmente del agua no es ese, porque bueno, yo si tengo agua de lluvia, por ejemplo, que sobre un cuadro,
ese agua no tiene una gran conductividad, es bastante resistiva y no me va a dar problema por sí. El problema viene porque el agua se deposita en las superficies. Y al depositarse en las superficies, con presencia además de polvo, lo que hace es poner en contacto todos los poros de ese material que hay en la superficie, unos con otros, de tal manera que la superficie efectiva para que la corriente pase se aumenta muchísimo. ¿Vale? Es como, por ejemplo, cuando hacéis un contacto con la mano, ¿no? Se dice que con las manos mojadas no se puede manipular electricidad. ¿Por qué es mucho más peligroso con una mano mojada manipular electricidad? Porque la resistencia de paso de la corriente por tu mano se reduce muchísimo. El agua lo que va a hacer es poner en contacto todos los poros de tu piel con los poros de la superficie del material, del metal con el que estás haciendo el contacto. Y eso va a hacer que la superficie para el paso de la corriente sea muy grande, por lo tanto la resistencia de paso se reduce. ¿Vale? Veríais en electrotecnia una fórmula que es resistencia igual a resistividad por longitud partido de sección, ¿no? La resistencia de un material en función de la resistividad, que es su composición química, y sus medidas, que son la longitud y la sección. Fijaros que si yo aumento la sección, le pongo numerinos ahí y hago el denominador de eso muy grande, ¿qué pasa con la resistencia que está en el otro lado de la igualdad? Que disminuye, ¿no? Cuando divido en algo grande, si divido 1 entre 1000, son 0,001, pero si divido 1 entre 1.000.000, es 0,5 ceros y luego un 1. Cada vez se hace más pequeño. ¿Vale? Eso es lo que pasa con el agua. El agua me reduce la resistencia de paso de la corriente en la superficie, la resistencia superficial. Y es donde vienen los problemas con la electricidad. ¿Vale? Es donde vienen los problemas. Por eso tenemos que evitar, en la medida de lo posible, el material eléctrico que le entre en cuerpos sólidos y le entre agua. ¿Vale? Según la resistencia que el material yo le voy a dar a la entrada de esos dos tipos de agentes, del cuerpos sólidos y del agua, tengo las dos cifras del índice de protección que llamamos IP. ¿Vale? La primera cifra del IP es la protección contra entrada de cuerpos sólidos y la segunda, la protección que tiene contra la entrada de agua. Fijaros, el primero, sin protección de entrada de cuerpos sólidos. Pueden entrar materiales, cuerpos sólidos con un diámetro mayor de 50 milímetros. ¿Vale? O sea, eso sería sin protección ninguna. Está al aire, podríamos decir, la parte en tensión. Protegido contra cuerpos sólidos de diámetro superior a 50 milímetros. Ese sería el índice de protección 1. Si tengo algo de más de 50 milímetros no va a poder entrar, pero si es de menos de 50 sí. Eso sería lo que llamamos protección contra contactos involuntarios de la mano. Luego, el índice de protección 2, protegido contra cuerpos sólidos de diámetro superior a 12,5. Dedos de las manos, ¿vale? Sería el ejemplo. De hecho, se utiliza para hacer los ensayos lo que se llama un dedo de prueba, que tiene ese diámetro. Vale, luego tendríamos protegido contra cuerpos sólidos de diámetro superior a 2,5. Herramientas, cables. Eso es para daros una idea de contra qué estaríamos protegidos. Protegido contra cuerpos sólidos de 1 milímetro. ¿Vale? Herramientas delgadas, pequeños hilos. Sería el IP 4. Luego ya tendríamos el 5, protegido contra el polvo sin sedimentos perjudiciales. Y el 6, que es el mayor, totalmente protegido contra el polvo. ¿Vale? Material que se pone a la intemperie normalmente tiene un IP6, el más alto. Es decir, algo que va a estar en la calle, un material eléctrico que va a estar en la calle. A la intemperie normalmente se le da un IP que va a ser 65. Es decir, dentro de la primera cifra de los cuerpos sólidos estaría ahí en el mayor de todos. ¿Vale? Estaría en el mayor de todos. Esto os va a dar una orientación muy buena cuando estéis adquiriendo material o diseñando una instalación de qué protección tiene ese material. Y además el reglamento para diferentes partes de la instalación os obliga a utilizar material con un determinado IP. Estamos hablando del 6. El 6 sería este que acabamos de ver contra cuerpos sólidos y el 5 lo vamos a ver ahora, que sería de la segunda cifra, que es contra el agua.
Vamos a verla y entenderéis bien el 65 exactamente qué quiere decir. El 0 no tiene ningún tipo de protección, es decir, está completamente al aire. El 1 sería protegido contra caídas verticales de gotas de agua, es decir, tiene una protección solo por la parte superior. El 2 sería protegido contra las caídas de agua hasta en 15 grados de la vertical, es decir, 15 grados para un lado y para el otro respecto a la vertical, estaría protegido. El índice 3 lo mismo, pero hasta 60 grados. El índice 4 sería protegido contra caída de gotas de agua en todas las direcciones, es decir, salpicaduras, ¿no? En todas las direcciones. El 5, que es el que estábamos comentando ahora, este de aquí, sería protegido contra el lanzamiento de agua en todas las direcciones. Ese es el que utilizamos para intemperie, protegido contra el lanzamiento de agua en todas las direcciones. El reglamento os hablará, pues cuando se habla, por ejemplo, de material que puedo poner en proximidades de piscinas, os habla de IP65 y demás. ¿Vale? Lanzamiento se refiere ya a lanzamiento intencionado de agua. Estás con una manguera, nos pone el dibujín, ¿no? Un paisano con una manguera echándole agua ahí adrede. El IP6 dentro de las unidades, protegido contra el lanzamiento de agua similar a los golpes de mar, cuando encima además el agua lo estás lanzando con cierta presión. 7, protegido contra la inmersión, ¿vale? Hasta 1 metro. Y luego el 8 sería inmersión de manera prolongada y bajo presión. ¿Vale? Por ejemplo, si yo voy a poner un material que va a estar dentro de una arqueta, que voy a dejar instalado dentro de una arqueta, donde se va a llenar de agua seguramente en algún momento a lo largo de su vida útil, tendría que tenerlo protegido contra la inmersión, tendría que tener IP7, ¿vale? No necesito el 8 porque no va a haber presión y no va a estar de manera prolongada, se supone que no va a estar inundada permanentemente esa arqueta, ¿vale? El material eléctrico cuando está sumergido de manera permanente se comporta de manera distinta a cuando se moja ocasionalmente. Son alta tensión, es bastante importante. Se puede incluso romper los cables por efecto prolongado de la inmersión. Bueno, entonces el IP65, ya resumiendo un poco, fijaros que estábamos aquí, ¿no? Estábamos en el 6, protección total contra la entrada de polvo, y el 5, protegido contra el lanzamiento de agua en todas las direcciones. Es el material que ponemos en intemperie. Muchas veces hay material que os pide como mínimo un IP44, ¿vale? Material eléctrico típico de instalación, por ejemplo, interior. Estaríamos en un IP44, ¿vale? Que puede soportar gotas de agua, ocasionalmente salpicaduras, y está protegido de cuerpos mayores de 1 milímetro, que bueno, no está mal, ¿vale? Eso salen bastante, ¿eh? El IP44, el IP65 salen muchas veces por ahí en la normativa. Y luego el IK. Esto es la protección contra golpes. Aquí lo que tenemos en la norma es un martillo, una masa de prueba que se deja caer desde diferentes alturas. Es una masa con un determinado peso, es decir, unos determinados kilos de masa que se dejan caer desde diferentes alturas, a modo de péndulo. Y tiene que soportar el golpe que le produce esa masa en cada IK. ¿Vale? Se da por la energía del choque en julios. No os dice mucho eso, a mí tampoco me dice mucho ese valor en julios, pero bueno, viendo la figura, ¿no? Por ejemplo, el IK00 es ninguna protección. El IK01 se deja caer desde 75 milímetros una masa de 0,2 kilos. El IK2, 0,2 kilos, un poco más alto, a 100 milímetros, ¿no? Que sería 1 metro. No, 100 milímetros que sería 10 centímetros. Luego sigue así, ¿no? Cada vez de más altura. En el IK6 ya sería una masa de medio kilo a 20 centímetros. Y llegaríamos, aquí el interesante, el que nos suele salir es el mayor, que es este, ¿no? El IK10, que sería un golpe de 20 julios. Este es el material que se llama antivandalismo. Soporta una masa de 5 kilos a 40 centímetros de altura. ¿Vale? Con ese péndulo
El ensayo lo hacen exactamente así. Es un péndulo con esa masa, lo elevan 40 centímetros y lo dejan caer. Tiene que soportar el golpe que le produce esa masa. Este es el que se instala, por ejemplo, pues en lo que os decía el otro día de los cuadros, ¿no? Que se caen solos y ese tipo de cosas. Esos cuadros que se ponen en una zona donde hay tránsito de personas tienen que tener SIK para evitar accidentes. Peligro de que alguien rompa un cuadro no es tanto porque se rompa el cuadro como que la persona pueda hacer un contacto con material eléctrico que hay en ese cuadro, un embarrado, cualquier componente, cualquier paramenta que tenga ahí. Vale. Normalmente esos cuadros que vemos por la ciudad pues van a tener un IP65 y un IK10. Será lo normal. IP65 y K10. Vale. Bueno, os irá saliendo en la normativa y os acordaréis cuando salga, os acordaréis. Ahí os da algunos ejemplos, ¿no? IP67, protegido contra el polvo y contra la inmersión en líquido. Ese sería el material que os digo que vamos a poner, si ponemos en una arqueta que se puede inundar, pues va a ser IP67. El material normalmente de intemperie basta con un IP65. ¿Vale? El material que tenemos nosotros, por ejemplo, en el cuadro, pues andará por un IP31 que os pone ahí, más o menos. Bueno, y con esto vimos la unidad. Está vista. Un momento para que preguntéis lo que queráis. ¿Qué es intensidad de protección o...? Índice de protección. Índice de protección. Lo que no sé es de dónde sale la K. ¿Qué significa la K? Es la de los golpes, pero... Pues puede que venga del kilo, la verdad que si no lo sé... Pero vamos, el IP es de índice de protección. El IK son los choques mecánicos, IP, cuerpos sólidos y agua. Bueno, como veis, un poco es la primera unidad que vemos del libro. Sobre todo lo que tenemos es mucha terminología, muchas palabras nuevas. Es importante que lo leáis y recordéis esas palabras, que os vayáis quedando en la cabeza con esas palabras. Se van a repetir algunas mucho durante el curso, pero es parte del vocabulario técnico que tenemos que adquirir para manejar todo este tema de las instalaciones industriales. Vale, al final cuando se accede a cualquier campo del saber, pues lleva como todo un vocabulario que lo acompaña y que hay que ir conociendo poco a poco. Si os miráis las notas que aparecen en inglés también, alguien que veis que de vez en cuando sale alguna nota, vimos por el libro que sabía alguna más, pues aprenderoslo también en inglés. Yo no os lo voy a pedir, pero estaría perfecto. Visteis que al principio había un pequeño glosario, al principio del tema, teníamos aquí que en inglés, ¿no? Pues también ir mirándolo en las unidades. Bueno, para empezar a estudiar esto, vamos a hacer lo siguiente. Yo os tengo propuesto aquí una tarea, ¿vale? Que va a ser un trabajillo que vamos a hacer individualmente. Esto es individual también. ¿Vale? Ya está publicado aquí. Es el trabajo número 2. Vamos a verlo ahora, que es lo que se os pide, y nos ponemos a hacerlo ya hasta que acabe la clase. Venga, nos dicen este primer trabajo de la unidad 1 y el segundo del curso. Con ayuda del libro de texto, cada alumno deberá hacer lo siguiente. Redactar 5 preguntas tipo test, marcando cuál es la respuesta correcta. Ponéis la pregunta, las 5 opciones o las 4 opciones. No os lo pone ahí, pero serían de 4 opciones, ¿vale? 4 opciones. Y marcáis cuál de ellas con una cruz o con, bueno, como queráis, marcáis cuál es la correcta, ¿vale? Luego tenéis que redactar 2 cuestiones de respuesta corta, redactando la pregunta y la respuesta. O sea, vosotros ponéis la pregunta y la respuesta. El trabajo se realiza de manera individual, editando un archivo de Google Docs que ya está personalizado. Os va a llegar un archivo que tenéis que abrir y editar, luego lo cerráis, es individual y ya está. No tenéis ni que guardar ni que hacer nada, solamente editarlo.
Podéis modificar el documento, no lo descarguéis porque no es necesario, se edita en el propio navegador. Cada uno añade sus preguntas y sus respuestas en el apartado que corresponde. El documento ya está con cierto formato, ¿vale? Para meterlo ahí. No copiéis porque si se repiten, están repetidas, pues las voy a anular, esas preguntas, luego para la valoración, ¿vale? El documento, pues lo veis ahí, algunos ya lo habéis abierto. Aquí sustituís donde pone pregunta test por la pregunta y donde pone opción lo sustituís por la respuesta y luego marcáis de ellas cuál es la correcta, ¿vale? Ahí tenéis... Esto es para que sepáis dónde lo tenéis que poner, pero esto se borra, ¿no? Lo de pregunta test de opción 1, opción 2, eso lo vais borrando, lo sustituís por las opciones. Luego ahí tenéis la pregunta más la respuesta, lo mismo. Esto lo sustituís por la pregunta y luego copiáis debajo la respuesta y esas dos que hay ahí. Eso es lo que hay que hacer. Vale, buscar en el libro se hace con el libro delante, ¿eh? No pretendo que lo hagáis de memoria. Sacáis el libro y buscáis por ahí preguntas que se puedan hacer con sus respuestas. Vale. En las preguntas de un test, en las respuestas, se suele poner siempre una que evidentemente ya es falsa. Y luego entre las otras, bueno, jugar ahí con más o menos confusión. Hay que intentar redactarlas para que no haya equívoco con el lenguaje. El 1, el primero del libro. Intentar redactarlas para que no haya equívocos con el lenguaje, ¿vale? No seáis cabroncetes. Por favor. Venga, os dejo que hagáis el trabajo.